vientre de la tierra surgimos para lanzar nuestro canto milenario de fuerza, energía para el mundo. Hola, ¿cómo están? Que todos ustedes sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les voy a hablar sobre los derechos humanos en los pueblos y nacionalidades de las diferentes culturas aquí en el Ecuador. Así es que acompáñame en este video. ¿Todos sabemos qué son los derechos humanos? Pues bien, los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el único hecho de existir, con el fin de crear condiciones indispensables para que todas las personas vivamos dignamente con libertad, justicia y paz, ya que todos tenemos el derecho a la vida, libertad de expresión, libertad de opinión, a la educación, a la vivienda, a la participación política. Aunque no exista una definición concreta sobre los derechos humanos, pero lo que sí debemos estar seguros es que todas las personas tenemos una vida digna con lleno de oportunidades. En la Constitución del Ecuador del 2018, el artículo 11, inciso 2, señala uno de los puntos importantes para toda la ciudadanía, es que todos los derechos corresponden a todas las personas, que está basado en la dignidad, sin diferencia de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad sexual, estado civil, idioma, religión, ideología, condiciones socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, diferencia física. Después de 168 años de vida republicana e independencia del sistema colonial, Ecuador reconoció el carácter pluricultural y multiétnico del país gracias a las luchas del movimiento indígena que se dieron por primera vez en 1998. En el año 2008, el país fue definido constitucionalmente como multiétnico e intercultural, legitimado los derechos colectivos de los antepasados indígenas afroecuatorianos y montubios. En este contexto, es importante mirar más allá del discurso e identificar elementos que puedan ser analizados y explicados de una manera concreta, ya sea que se implemente o no un Estado multinacional. Además, los derechos no pueden ser vulnerados por ningún motivo, ya que cada derecho no puede ser suspendido a ningún ciudadano, por el cual en la Constitución del Ecuador de 2008, en el artículo 164 y 165, manifiesta que Ecuador solo puede limitar temporalmente el derecho de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, de asociación y de información. El derecho a la igualdad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que el artículo 1 es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, para evitar los efectos de la discriminación en contra de ciertos grupos de personas, ya que los estados pueden aplicar medidas especiales para garantizar el pleno disfrute de los mismos derechos. Los países reconocen y protegen los derechos humanos, por lo que han tomado como referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos internacionales. La Constitución del Ecuador contiene normas y establece garantías para la protección de derechos humanos. Los derechos humanos en los pueblos y nacionalidades en diferentes culturas tienen los mismos derechos de poseer los mismos cargos públicos, tanto en lo público como en lo privado, ya que la mayoría de las personas desconocen la existencia, las oportunidades de algunos pueblos y nacionalidades de las diferentes culturas, para que cada uno de ellos sean y formen parte de algún lugar de trabajo. En los derechos colectivos es importante la participación de las decisiones del Estado a la integridad de sus territorios, en la consulta previa, libre e informada, la administración de justicia, protección de conocimientos colectivos, la libre determinación, los territorios y tierras como recursos naturales,
y la diversidad biológica y entorno natural. Los pueblos indígenas siguen siendo uno de los grupos sociales más afectados por la desigualdad social, la pobreza económica y la exclusión, a pesar de la indiscutible influencia política que han logrado desde 1990 y su acceso a las ciudades y gobiernos locales, ya que la situación actual de los pueblos indígenas en el Ecuador abarca temas como educación, nutrición, salud, trabajo infantil, mercados laborales, desigualdad social, género y pobreza económica. Además, desde un punto de vista histórico y cultural, la proporción de la población indígena utiliza otro enfoque. Además, se discute que el impacto de la crisis de 1990 en los grupos indígenas y otros actores sociales, su contenido lo convierte en una herramienta indispensable para las discusiones críticas sobre la discriminación racial, cuya gravedad persiste y se profundiza a pesar de los indiscutibles avances del movimiento indígena. La igualdad perdura en la norma constitucional, por el cual las principales señales de alerta para saber si un derecho ha sido vulnerado. Elimina las escuelas comunitarias que impactan negativamente en la educación intercultural, bilingüe y la cosmovisión de las naciones y pueblos en el sistema educativo público. No reconocen sistemas de salud interculturales que apliquen conocimientos ancestrales en los centros de salud pública. Falta de vivienda, escaso de acceso de agua potable y de servicios básicos. La falta de protección de la mayoría de los pueblos indígenas no contribuyen a la seguridad social y no tienen acceso de los servicios. Una de las condiciones de esta población es discriminación racial en todas las etapas de la vida. El 65% de los ecuatorianos discrimina y genera prejuicios. El 88% de los afroecuatorianos y el 71% de los indígenas enfrentan el racismo a diario. Hay evidencia de que los pueblos indígenas no están involucrados en los procesos de planificación, seguimiento, evaluación y toma de decisiones. La participación ciudadana es un pilar para la garantía de los derechos, que nos permite dialogar con quienes no son escuchados para tomar mejores decisiones en su beneficio. Esta participación se realiza a través de los consejos consultivos de derechos, que están integrados por titulares de derechos y organizaciones sociales, por el cual tienen como objetivos asesorar al Consejo de Protección de Derechos, designar sus representantes de pleno del Consejo, canalizar las problemáticas y necesidades de sus grupos, fomentar asambleas u otros mecanismos de participación zonal y facilitar insumos o propuestas de políticas públicas para la igualdad y no discriminación. Lo que debemos hacer es acudir a la Defensoría del Pueblo si en alguna ocasión evidenciamos la vulneración de derechos humanos a los pueblos y nacionalidades de las diferentes culturas. Esta institución tiene el derecho público con el fin de proteger y cautelar los derechos de los ecuatorianos dentro y fuera del país, y así cumplir los artículos establecidos, que es 215 de la Constitución de la Defensoría del Pueblo, ya que es importante señalar que es el patrocinio a petición de parte de las acciones de protección, habeas corpus, acceso de la información pública, incumplimiento, acción ciudadana y reclamos por la mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados. También emite medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en la materia de protección de los derechos y solicita el juzgamiento y la sanción ante la autoridad competente por sus incumplimientos. También es importante la investigación y resuelto en el marco de las atribuciones sobre las acciones u omisiones de las personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos, y finalmente ejerce y promueve la vigilancia del debido proceso
que previene e impide el inmediato de tortura, el trato cruel, inhumano y desagradante en todas sus formas. Como conclusión podemos decir que los pueblos indígenas constituyen una vasta riqueza para la nación a través de su cosmovisión, tradiciones, técnicas artesanales, indumentaria, música, danza y gastronomía, entre otros. Además que esto compone su cultura e identidad, por tanto es importante mantener activos cada tradición y evitar la vulneración de los derechos humanos para cada uno de ellos. Es decir, que los pueblos y nacionalidades de diferente cultura del Ecuador poseen una gran riqueza ancestral de costumbres y tradiciones muy bien desarrolladas y utilizadas que podrían convertirse en un atractivo netamente turístico. Y el plan del buen vivir del gobierno impulsa que estos pueblos y nacionalidades de las diferentes culturas ayuda a autosuperarse y salir del abandono en que se encontraban anteriormente.